Muy bien, vamos a revisar un tema que sí o sí entra en el EUNACOM, los tumores hepáticos. Nos vamos a enfocar en la información precisa, la que realmente marca la diferencia al momento de responder las preguntas. A ver, esta es la situación clínica clásica, ¿verdad? Un paciente llega con una ecografía por, no sé, un dolor abdominal y, sorpresa, aparece un nódulo en el hígado. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Justo ahí es donde empieza todo este cuento. Y acá está el primer gran cruce de caminos. Todo el algoritmo, todo lo que hagamos después, va a depender de esta única pregunta. ¿Esto que estamos viendo es benigno o es maligno? Es sin duda la decisión más importante que tenemos que tomar. Ok, para ordenar la discusión, vamos a seguir una ruta lógica. Partimos con el hallazgo casual. Luego revisamos los tumores benignos más comunes, después los malignos y al final cerramos con un resumen de los puntos clave para el examen. Así que, empecemos. Como decíamos, la gran mayoría de estas lesiones aparecen sin que nadie las esté buscando. Así que primero entendamos el contexto general. Vamos a empezar por el escenario más probable, que son los tumores benignos. Y aquí, la clave del éxito es saber reconocerlos solamente con las imágenes, porque queremos evitar a toda costa una biopsia que no es necesaria. Veamos cómo se hace. Esta tabla es buenísima porque resume de una sola vez los dos hallazgos benignos más frecuentes. Fíjense, ambos se manejan igual. Observación. Pero la forma en que se ven en las imágenes, su clave imagenológica, es lo que nos permite diferenciarlos con mucha seguridad. A ver, para que se entienda fácil, imaginen que el contraste es una tinta. En el hemangioma, esta tinta va pintando la lesión de una forma súper particular. Empieza por los bordes, como en nódulos, y de a poco va avanzando hacia el centro. Cuando uno ve este patrón, es prácticamente un diagnóstico hecho. Entonces, y que esto quede grabado a fuego, si las imágenes gritan hemangioma o HNF, la aguja de biopsia se queda guardada. El diagnóstico es 100% radiológico. De hecho, intentar biopsiar un hemangioma es buscarse un problema, porque puede sangrar, y mucho. Pero, ojo, no todos los tumores benignos son para quedarse tranquilo y solo observar. Aquí entra en juego el adenoma, que es un mundo aparte. A diferencia de los otros, esta sí es una neoplasia verdadera, y eso, bueno, eso cambia todas las reglas del juego. Este es el tumor benigno que nos preocupa, el que hay que vigilar de cerca. ¿Por qué? Por dos grandes motivos. Primero, puede sangrar de repente y de forma masiva. Y segundo, tiene el potencial de transformarse en un hepatocarcinoma, o sea, tiene riesgos bien serios. Y el manejo, como ven, es un algoritmo súper claro, súper protocolizado. Y se basa en una cosa bien simple, el tamaño. Lo primero siempre es suspender los anticonceptivos orales, y después el número mágico son los 5 centímetros. Si mide más que eso, la recomendación es operar. Bien, ahora demos vuelta a la página y hablemos de malignidad. Y acá, el dato epidemiológico más importante suele ser un poco antiintuitivo para muchos. Esto es una pregunta de examen clásica, que no se les olvide. La mayoría de las veces que uno encuentra un tumor maligno en el hígado, este no nació ahí, llegó desde otro lado. Estadísticamente es muchísimo más probable que sea una metástasis. ¿Y por qué el hígado? Bueno, piensen que es como una gran estación de filtro. Recibe sangre de la arteria hepática y, clave, de la vena porta. Eso lo convierte en el destino perfecto para las células tumorales que viajan por la sangre, especialmente las del tracto digestivo, como el cáncer colorectal. Bueno, ya hablamos de los tumores que llegan al hígado. Ahora concentrémonos en el cáncer que sí se origina en el hígado, el maligno primario más común. Y este tiene un contexto clínico muy pero muy específico. La respuesta a esta pregunta es fundamental, porque define toda nuestra estrategia de búsqueda activa, lo que llamamos screening o tamizaje. Nos dice a quién tenemos que ir a buscarle este tumor, incluso antes de que presente algún síntoma. Más del 80%. El número es brutalmente claro. El hepatocarcinoma es, para efectos prácticos, una complicación de la cirrosis. Por lo tanto, el mantra es simple. Paciente con cirrosis es un paciente en riesgo de desarrollar un CHC. Punto. Y como sabemos que están en riesgo, no nos quedamos esperando. Se implementa un protocolo de vigilancia que es el estándar de cuidado. Una ecografía abdominal cada 6 meses. Recordemos que esta es una patología GES en Chile, precisamente para poder detectar estos tumores cuando son pequeños y curables. Y aquí viene otra perla. En un paciente con cirrosis, si vemos un nódulo que en el escáner se tiñe muchísimo con el contraste en la fase arterial y luego en la fase venosa se lava, o sea, pierde el contraste rápidamente,
Eso es un CHC hasta que se demuestre lo contrario. Es tan específico que podemos hacer el diagnóstico sin necesidad de una biopsia. Perfecto. Para ir terminando, hagamos un repaso final. Un resumen con los conceptos de alto rendimiento, esos que hay que tener clarísimos para el examen. A ver, repasemos. El tumor benigno más común, hemangioma. ¿Qué se hace? Se observa. El tumor maligno más común, metástasis. ¿Qué se hace? Buscar el primario. Y el adenoma, esa es la excepción benigna que requiere una acción, sobre todo si mide más de 5 centímetros, por sus riesgos. Y para cerrar el círculo, el cáncer primario más frecuente, el hepatocarcinoma, es el cáncer del hígado cirrótico. Por eso, a todo paciente con cirrosis se le hace una ecografía cada 6 meses. Y su diagnóstico clave puede ser solo con imágenes gracias a ese patrón de hipervascularización con lavado. Y les dejo esta pregunta final que en realidad resume todo lo que hemos conversado. La próxima vez que se enfrenten a un nódulo en el hígado, el primer dato, la primera pregunta que tienen que hacerse y que va a cambiar todo el enfoque es, ¿este paciente tiene o no tiene una cirrosis? Ahí está la clave de todo.